A ver. Ajá. Y por favor, me indican ahora cuando vean mi cuaderno. Listo, profe. Gracias. Vamos a hacer entonces, a continuar con lo que hemos estado haciendo últimamente, las últimas semanas, que es el tema de electroquímica, ¿correcto? La última clase y anteriores hemos desarrollado todo un sistema de representación simbólica de una celda. Recordamos que hay dos tipos de celdas electroquímicas, las voltaicas y las galvánicas. Calculamos el potencial estándar de celda y el potencial de celda, el que hacemos con la ecuación de Nernst cuando nos dan otras concentraciones. Hagamos ahora un ejemplo que nos puede servir para continuar practicando este tema. Voy a intentar hacer aquí un dibujo. Vamos a ver si me sale. Ajá. Acá. Voy a hacer en este caso lo que sería una celda de concentración, que las habíamos comentado en la clase pasada, que son aquellas celdas en las cuales no hay puente salino, sino que únicamente por diferencias de concentración en las sustancias, pues se da la reacción. En este caso voy a intentar hacer aquí un... A ver cómo me queda. Ahí está. Vamos a ver. Esto los borro, que no me quedaron bien. Ahí. Perdón. Lo voy a mover. Un momento, por favor. Que me permita, porque se volvió esto aquí. Copiar, pegar. Y esto por acá. Digamos que son dos electrodos que están dentro de una disolución. Voy a colocar aquí más o menos. Ahí está la disolución. Los dos electrodos están conectados, obviamente. Vamos a intentar hacer aquí la unión. Y por acá. Ok. Tenemos así conectados. Nos indican que los electrodos, el de la izquierda es un electrodo de estaño y el de la derecha es un electrodo de grafito, de carbono. El mismo ejercicio nos comenta que el de estaño es el ánodo y el de carbono grafito es el cátodo. Y nos indica que los electrones están fluyendo del ánodo al cátodo, lo que nos hace directamente suponer que la celda es una celda galvánica o voltaica. ¿Ok? Porque vemos que el movimiento de electrones va de ánodo a cátodo. Además, dentro de la disolución nos dicen, sin ningún detalle en particular, que tenemos medio ácido, 0.4 molar. Nos dicen que tenemos estaño 2 más, con una concentración 0.3 molar. Nos dicen que tenemos HClO, hipoclorito, ácido hipocloroso, 0.15 molar. Y nos dicen que tenemos ion cloruro, 0.25 molar. Esto los ponen así, simplemente. O sea, todo lo que está en ese recipiente está mezclado. ¿Ok? Ahora saquemos toda la información que podamos a partir del dibujo. Recuerden que esto sí viene en el examen, que es que ustedes puedan a partir de un dibujo sacar los distintos valores,
potenciales estándar, semirreacciones. Hagamos la del ánodo y la del cátodo. O sea, la reacción de oxidación y la reacción de reducción. ¿Y cómo hacemos esto? En el momento que ustedes ven el gráfico, lo primero que tienen que ver es que el ánodo es de estaño. Entonces, ¿es el ánodo un electrodo activo? Parece que sí, porque si tenemos el estaño y dentro de la disolución hay estaño 2 más, pues entonces el proceso de oxidación lo que se está dando es que el estaño está pasando a estaño 2 más 2 electrones. ¿Ok? Yo tengo que acomodarlo de esa manera porque es como se daría la... Y como ustedes recuerdan, dijimos cada vez que se coloca una semirreacción, ponemos un potencial estándar de reducción. En este caso lo buscaríamos al revés, porque es como vienen las tablas, como reducciones, aunque sea una oxidación, y encontramos un valor de menos 0,137 voltios. Ahora bien, chicos, ¿qué elemento está cambiando también su estado de oxidación dentro de los que están en el dibujo? ¿Qué elemento de los que están dentro del dibujo cambia su estado de oxidación? Ya vimos que el estaño es 1. ¿Cuál sería el otro? El cloro. ¿De cuánto a cuánto? ¿O cuáles son sus valores, los dos? ¿Cuál sería el valor de el número de valencia en el ácido hipocloroso y en el ion cloruro? Compañero, que vos dijiste. Creo que fue Ignacio. Sí, fui yo. Es uno más en el ácido hipocloroso Ajá. y uno menos en Muy, el muy bien. anión. Excelente. Entonces, como tengo que ponerlo como una reducción, tiene que disminuir el número. Entonces, ¿de dónde a dónde va a ir la reacción? ¿De cuál a cuál? Para que se dé la reducción y el número cambie. ¿Del ácido hipocloroso al cloruro o del cloruro al ácido hipocloroso? Del ácido hipocloroso al cloruro. Muy Digo, bien. Sí, sí. sí, 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 ya lo acabo de pensar bien. Del HClO al cloruro, porque el HCl tiene uno más y el cloruro uno menos. Lo que me falta es hacer el balanceo. Vean que es algo importante, la reacción es en medio ácido. Entonces todo el balanceo en medio ácido. En este caso agrego un agua por el oxígeno que está a la izquierda, pero cuando agrego un agua agrego dos hidrógenos, pero ya hay uno a la izquierda, entonces me falta solamente uno a la izquierda y por lo tanto me faltarían los dos electrones que complementarían la reacción. ¿Ok? Y ahí tenemos nuestra semirreacción de reducción. Buscamos el potencial estándar tal cual viene la reacción y encontramos que es de 1,482 voltios. ¿Ok? Estos ustedes los van a tener en el examen e incluso los tienen en la tabla que yo les di para que la tengan siempre disponible y cerca el lunes. ¿Ok? El potencial estándar, vamos a calcularlo. Ese es bastante sencillo, también entra en el examen. Potencial estándar de celda. En el caso del potencial estándar de celda, lo que tenemos es potencial estándar de celda es E cátodo menos E ánodo. Lo voy a hacer directamente, 1,482 voltios menos 0,37 voltios. ¿Alguien que por favor me diga cuánto da eso? 1,619. 1,619 ¿qué? Gracias. Voltios. ¿Alguien que me lo confirme? Confirmo. Muy bien, gracias. Vamos a hacer entonces lo siguiente, sería la reacción global. Hagamos la reacción global. Sería la suma de las dos semirreacciones. Se cancelan los electrones y me quedaría estaño más H más HClO para dar estaño 2 más cloruro más agua. Voy a cambiarle un poquito aquí el orden para que no se me pierda. Ok.
Tenemos nuestra reacción global. ¿Qué nos faltaría? Ah, bueno, hagamos la representación simbólica. Representación simbólica. Vean que en este caso empezamos, recuerden, de izquierda a derecha a la hora de escribir en la hoja, ánodo a cátodo. Para ver esto, vemos las semireacciones por facilidad. Además, dense cuenta de algo interesante. En esta celda de concentración, el ánodo, el electrodo ánodo es activo, es un electrodo activo. En cambio, el cátodo es un electrodo inerte, el de grafito, porque no participa en la reacción. Empecemos. Entonces tenemos el electrodo del ánodo, estaño, raya. Vemos la reacción de oxidación. Tenemos el estaño y pasamos a estaño 2+, que es acuoso, porque incluso nos dan la concentración en el dibujo. Entonces ponemos estaño 2+ y su concentración. Y ya estamos. En el momento que vemos la oxidación son el estaño y el estaño 2+. No puedo poner puente salino porque no hay. Entonces no va doble flecha, sino que continúo como si nada el ejercicio. Sigue el cátodo. Vamos a la reacción de reducción. Electrones no se ponen. H+, como es medio acuoso, porque está cargado y además nos dan la concentración, cuando las fases se mantienen, continuamos con una coma. Si hubiera sido una fase distinta, una raya. H+ con su concentración, 0.4 molar. Seguimos viendo en la reacción de reducción, sigue el HClO, que también es acuoso porque nos dan la concentración. Entonces, otra coma. HClO con su concentración, 0.15 molar. Continuamos en la reacción de reducción, sigue el cloruro y el agua. El agua no se coloca porque se sobreentiende, el cloruro sí, y es acuoso porque es un ion y además nos dan la concentración. Entonces, otra vez una coma. Cloruro con su concentración. Y terminamos con el electrodo que es el cátodo, que sería raya carbono. Ven que en este caso, cuando hablábamos de izquierda y derecha, cuando estábamos viendo la clase pasada, la representación simbólica, o sea, es izquierda, antes uno lo ve a veces con el puente salino como izquierda-derecha, pero cuando no hay, vean en este caso, simplemente lo que está más hacia la izquierda es el ánodo y más hacia la derecha es el cátodo. ¿Ok? Continuemos, solo nos queda una parte, que sería el potencial de celda, ya en condiciones no estándar. El potencial de celda. Usando la ecuación de Nernst, que dice que el potencial de celda es igual al potencial estándar de celda menos 0,0592 entre n logaritmo de Q. Voy a hacer la Q. Recuerden que la Q la tienen que sacar a partir de la reacción global. ¿Ok? Entonces, productos elevados a sus coeficientes entre reactivo elevados a sus coeficientes, ya sean acuosos o gaseosos. En este caso, el agua no, el cloruro sí y el estaño sí. Entonces, concentración del estaño 2+ por concentración del cloruro menos entre el estaño no porque es sólido, el H+ y el HClO. H+ y HClO. Y podemos hacer prácticamente ya los cambios. El potencial estándar lo sacábamos, 1,619 menos 0,0592 entre n, que es la cantidad de electrones que se cancelan, en las semireacciones es un 2. Logaritmo neperiano, la de estaño, 0.3. La de cloruro, 0,25. La de H+, 0,4. La de HClO, 0,15. ¿Ok? Y si me hacen el favor, ya podemos sacar nuestro potencial de celda.
Profe, me dio 1,616. 1,616 Ok, ¿alguien que me lo voltios. confirme? Confirmo. Ok, 1,616 voltios. Vean que aquí estaríamos terminando nuestro ejercicio, ya con todo lo que podemos obtener, además de indicar que obviamente mi celda es una celda voltaica o galvánica y que por consiguiente la reacción que estamos viendo es una reacción espontánea. ¿Ok? Nuevamente un ejercicio completamente integrador. Del dibujo sacamos semireacciones, potencial estándar, reacción global, representación simbólica y potencial de celda. En otros ejemplos de la clase pasada les daba la reacción global y les pedía semireacciones, potencial de celda, potencial estándar, representación simbólica y dibujo. ¿Qué les puedo dar también? Las semireacciones y que me calculen todo lo demás. Recuerden que para el examen entraría hasta la reacción global. Ya lo que es representación simbólica y potencial de celda, no. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, sí. Sí, dígame. ¿A qué se debe la ligera diferencia entre el potencial estándar y el de celda? Muy bueno, muy buena pregunta. Parece, vean que lo habíamos comentado la clase pasada, creo. Cuando uno calcula el potencial estándar, prácticamente ya en este momento puede decir el tipo de celda que va a tener, porque el potencial estándar y el de celda, lo que va a variar en sí es por las concentraciones y la cantidad de voltaje. En este caso, el cambio a menor es por por las cantidades que estamos colocando de los distintos reactivos y productos. Y es ahí, creo que fue Juan el que me preguntó, donde está la parte interesante del desarrollo y de la investigación en celdas. Ir trabajando en distintas reacciones buscando concentraciones que más bien intenten aumentar el potencial, si nuestra intención es que obtengamos más energía. Pensa también que a veces hay casos en los cuales hacemos una reacción y queremos que el voltaje no sea tan alto para que, qué sé yo, evitar alguna reacción que no queremos o alguna cosa por el estilo. Pero la pequeña diferencia y que bajara es simplemente por las concentraciones elegidas. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, con respecto a este tipo de ejercicios que son, repito, este global, son del examen de la prueba corta de enero, la última parte de representación simbólica y potencial de celda? ¿No? Entonces vamos a ver el último tema del curso, que es un tema además muy interesante, muy sencillo y todavía al día de hoy muy utilizado desde las épocas de Faraday, que es lo que se conoce como electrólisis. La electrólisis o las reacciones de electrólisis son procesos impulsados por una fuente externa de energía eléctrica, por una fuente externa de energía eléctrica. Entonces, oigan lo interesante. El proceso que yo quiero se va a llevar a cabo por electrólisis, por una reacción electroquímica, por una reacción redox, pero con una fuente externa de energía. Eso nos tiene que llamar la atención, porque si estamos con una fuente externa de energía, esto lo que nos está diciendo es que las celdas en las cuales se va a dar la electrólisis son celdas electrolíticas. Son las que se van a utilizar, porque si necesito la fuente externa y ya dijimos que una celda electrolítica más bien es no espontánea y requiere de energía para que se lleve, pues ahí es donde está la electrólisis. Prácticamente en todo lo que hemos visto del tema de electroquímica, vean que nos hemos centrado mucho en las celdas voltaicas y galvánicas, casi siempre daban valores positivos. Pero ¿qué pasa con los negativos cuando da potenciales de celda negativos? La celda electrolítica, la otra, que tengo que meter la energía. Entonces tenemos un proceso de electrólisis. ¿Ok? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son esos procesos? El principal proceso de electrólisis, los principales procesos, son los que se conocen como
electrodeposición. O también conocido como galvanoplastia. La galvanoplastia todavía al día de hoy se está utilizando. Recuerden que al inicio del tema este de electrólisis hablábamos de aplicaciones prácticas y decíamos de, por ejemplo, los recubrimientos de aviones o de barcos para que, por ejemplo, en lugar de que se oxide un metal de un barco por el tema del agua, todo el tiempo chocando ahí en la carcasa del barco, pues ponerle una capa de otro metal y que sea ese metal el que me recubra la superficie, la carcasa, para que no se me oxide. Para hacer ese recubrimiento de un metal sobre otro, hacemos la electrodeposición o la galvanoplastia. O que ustedes quieren comprarse una cadenita de oro y la quieren hacer ustedes en la casa, pues se compran la cadena del metal que quieran, sencillo y barato, en una ferretería, lo meten en un recipiente, en una pila, le conectan esa pila, vamos a ver, digamos que le quieren poner oro, para ser muy finos. Entonces tienen que preparar una disolución de oro, alguna disolución que consigan de oro, y la echan en la pila. Le conectan dos de estos que se llaman lagartos, que ustedes me imagino que muchos van a utilizar en laboratorios de física y de electricidad en un futuro cercano, y esas las conectan a una batería de un carro, bueno, depende, ahora vamos a ver los cálculos, o una batería. Inician la reacción, colocan dentro de esa pila donde quieren hacer el recubrimiento, encienden la batería, inicia la reacción y lo que va a hacer es el oro de la disolución pegarse al metal y depositarse encima. Esa es la idea de la electrólisis. Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? Siempre les tienen que dar una sal. Siempre que hay una electrólisis tiene que haber una sal. Entonces, esa sal nos aporta el catión, el metal que yo quiero. Por ejemplo, si yo tuviera una sal de hierro 3, entonces yo siempre voy a tener que meterle 3 electrones para que se convierta en hierro metálico. ¿A qué me refiero? Este hierro 3 es lo que tengo, es la sal. Este hierro que está al final es lo que quiero que se deposite. Por eso siempre tengo que colocarlas como una reducción. Los electrones es lo que le voy a meter yo de energía. O sea, estos 3 electrones es la energía que yo estoy involucrándole al meterle un cierto voltaje. ¿Qué sé yo? Que yo tengo una disolución de cobre 2. ¿Ok? Tengo que meterle 2 electrones para que se convierta en cobre metálico. ¿Lo ven, chicos? Esa es la idea. Siempre piensen en qué es lo que tienen y qué es lo que quieren. Siempre van a tener una sal y van a querer el metal del catión que tiene esa sal. ¿Y cómo lo vamos a resolver estos ejercicios? ¿Cómo se hacen en la vida real? Lo que se da es la famosa ley de Faraday. Faraday estuvo metido en tantas cosas, es tan chido. La ley de Faraday, y sin haber tenido estudios formales, simplemente era un encuadernador. Y al estar metido con los cuadernos y un montón de libros en una biblioteca, empezaba a leerlos en Inglaterra. Y eran tantos los temas de lectura de él que empezó a practicar y pasó entonces de la ciencia teórica a lo que estaba escrito a lo experimental. Y pues trabajó en electroquímica, en las líneas de campo electromagnético, en un montón de cosas. Por eso para mí Faraday debería estar en la lista del top 3 de los grandes científicos. La ley de Faraday lo que dice es que la carga es igual a la corriente por el tiempo. Q es igual a I por T. Muchos de esos, de hecho, la van a ver en física posteriormente. Esta ley es la que nos va a servir de base para hacer los cálculos de electrólisis. Obviamente, cuando hablamos de Q, estamos hablando de la carga. Recuerden que la carga la hacemos en coulombs. La corriente, que es I, la ponemos en amperes o amperios.
y el tiempo siempre, siempre, siempre en segundos. ¿Ok? Y entonces vean la lógica, chicos. Les voy a dar una línea de pensamiento de resolución de ejercicios. Y no solamente de resolución de ejercicios, es lo que verdaderamente sucede a nivel industrial en una electrodeposición. Ustedes pueden llegar a tener la corriente y el tiempo. Si ustedes tienen la corriente y el tiempo, pueden calcular la carga. Si tienen la carga, pueden calcular la cantidad de electrones. Si tienen la cantidad de electrones, pueden calcular la cantidad de la sustancia. Y obviamente con la cantidad de sustancia, pueden sacar los gramos de la sustancia. ¿Cómo vamos a hacer esto? Muy fácil. ¿Cómo pasamos de uno a otro? Ahí. Para pasar de uno a otro, lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. ¿Cómo pasamos de corriente y tiempo a carga o viceversa? Pues obviamente lo acabamos de ver con la ley de Faraday. Si tenemos uno u otro, lo cambiamos con la ley de Faraday. Pasar de corriente y tiempo a carga con ley de Faraday. ¿Cómo pasamos de la carga a la cantidad de electrones? Con la constante de Faraday. La vimos la vez pasada, recuerdan, 96.485 coulombs por mol de electrones. ¿Cómo paso de moles de electrones, de la cantidad de electrones a la cantidad de sustancia? Con la reacción involucrada. Aquí todo ve que es doble, ¿verdad? Con uno y otro pueden sacarlo. O sea, si tienen cantidad de electrones y quieren la carga, con la constante de Faraday. Para pasar de cantidad de electrones a cantidad de sustancia o viceversa, con la reacción. Entonces voy a poner aquí estequiometría. Estequiometría de la reacción. ¿Y cómo paso de moles de la sustancia a gramos? Pues ustedes ya la conocen esa respuesta. Con la masa molar. Ok, veamos un ejercicio para que sea esto más práctico y más sencillo de ver. Yo les pregunto a ustedes, calcular los gramos de aluminio, calcular los gramos de aluminio producidos en una hora mediante la electrólisis de cloruro de aluminio, mediante la electrólisis de cloruro de aluminio fundido, si la corriente es de 3 amperios. Si la corriente es de 3 amperios. Vean qué interesante, ustedes ya tienen la sal, es lo primero que tienen que visualizar. Siempre traten de encontrar cuál es la sal que les están ofreciendo. Y a partir de esa sal obtienen la reacción de interés. ¿Cuál es? La del catión, es decir, el aluminio 3 más de esa sal, más 3 electrones, aluminio. Siempre la van a colocar así. ¿Qué es lo que tienen? Otra vez, recuerdan que lo puse ahí arribita. ¿Qué tengo? El cloruro de aluminio 3, porque viene de la sal. ¿Qué es lo que quiero? El aluminio que se produzca. ¿Ok? Empecemos. Tenemos el tiempo y el amperaje. Entonces vamos a aplicar la ley de Faraday. Estaríamos haciendo el esquema que hice arriba, lo estoy haciendo de izquierda a derecha. Entonces, dice que la carga
es igual a I por T. La corriente son 3 amperios. Perdón, aquí me equivoqué, no son 3. Vamos a poner 30 amperios. Tenga un numerito más bonito. Vamos a poner 30 amperios. Entonces sería 30 amperios por el tiempo, una hora. Una hora son 3.600 segundos. 30 por 3.600, chicos. Serían 108.000. Así cerrado. Sí, 108.000. 108.000, ¿qué? Carga. Unidades de Serían la carga. coulombs. Muy bien, 108.000 coulombs. Ok, voy a agarrar el 108.000 coulombs y lo voy a hacer de esta manera para que lo vean, chicos. Si yo agarro 108.000 coulombs, voy a iniciar. Vean que el diagrama va de izquierda a derecha. Ya pasé de carga, de corriente y tiempo a carga. Y ahora de carga a cantidad de electrones. Entonces voy a cancelar los coulombs en el denominador con moles de electrones para que se me cancelen los coulombs. Y solo puedo utilizar, si ven en el esquema, la constante de Faraday. Entonces pongo el 96.485 en el denominador. Coulombs es un mol de electrones. ¿Ok? Ya ahí puedo cancelar coulombs con coulombs. ¿Cómo paso de la cantidad de electrones a la cantidad de sustancia? Con esta reaccioncita que pusimos acá. ¿Cómo? Vamos a hacer otra multiplicación y ponemos lo que quiero cancelar son moles de electrones y quiero moles de aluminio. Entonces, ven aquí la reacción estequiométrica. Tengo 3 electrones, aquí donde tengo el mouse, 3 electrones me da 1 de aluminio. Entonces, 1 de aluminio, 3 moles de electrones. ¿Lo ven? Para que se me cancelen numerador y denominador. Y finalmente, vean en el esquema cómo paso de moles de la sustancia a gramos de la sustancia con la masa molar. Me voy a la tabla periódica para pasar moles de aluminio a gramos de aluminio. Y me doy cuenta que la masa molar es de 27 gramos mol. Entonces 27 gramos es un mol. Y logro cancelar moles de aluminio con moles de aluminio para que me queden gramos de aluminio. Si me hacen el favor y me dicen cuánto les da eso, 108.000 por 1 entre 96.485 por 1 entre 3 por 27. Profe, me dio 10,07 gramos de aluminio. 10,07 gramos. ¿Alguien que me lo confirme? Sí, profe. Ok. Vean qué interesante entonces y vean la utilidad de esto. 30 amperios lo sacan ustedes de algunas baterías. 30 amperios conectados una hora en una disolución de cloruro de aluminio me precipita, me forma ahí abajo en la pila, abajo en el recipiente, 10 gramos de aluminio. Obviamente la electrólisis, la idea de la electrólisis no es obtener aluminio de esta forma, porque para obtener aluminio, mejor lo busco en yacimientos. El aluminio está en un mineral o cosas por el estilo. ¿Se podría hacer así? Sí, pero esto es carísimo. 10 gramos nada más para tener una hora encendida una batería a 30 amperios, pues no tiene mucho sentido desde ese punto de vista, sino más bien para depositar esos 10 gramos en algún otro material, en alguna otra superficie. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Hagamos otro para ver la diferencia. ¿Cómo hacemos? ¿Cuánto tiempo se requiere? Calcular el tiempo que se requiere
que se requiere para producir, qué sé yo, vamos a hacer una cantidad ahí, para producir qué sé yo, 500 gramos, eso es un montón para que vean el tiempo, para producir 500 gramos de magnesio a partir de una disolución de cloruro de magnesio fundido, obviamente, si la corriente, si se utiliza una corriente, qué sé yo, de 100 amperios, ya es un poquito más grande. ¿Ok? El tiempo, y quiero producir 500 gramos, ya eso es tamaño, es medio kilo, es tamaño poco, vamos a ver. Y lo que tengo es una disolución de cloruro de magnesio fundido. Primero que todo, chicos, en el momento que veo el ejercicio, ¿cuál es la reacción de mi interés? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuál es el catión que tengo de la sal? Magnesio 2 más, Ajá, y termina de decírmela. Magnesio 2 más. más 2 electrones para darme magnesio sólido. Exactamente. El magnesio metálico o sólido. Muy bien, ahí está la reacción. Tengo el magnesio 2 más, ¿dónde? En la disolución de cloruro de magnesio para que se me deposite o me produzca el magnesio metálico. Ahora, vean el esquema de resolución, de práctica en la vida cotidiana también. Ya no puedo partir como en el ejercicio pasado de izquierda a derecha, sino más bien de derecha a izquierda. Voy a pasar los 500 gramos de magnesio a moles de magnesio. Para eso, la masa molar, ¿verdad? Gramos de magnesio a moles de magnesio. Y la masa molar del magnesio es 24 gramos mol. El denominador 24 y el numerador 1. ¿Ok? Gramos de magnesio con gramos de magnesio. Vean que estoy siguiendo el esquema de derecha ahora a izquierda. Ya pasé de gramos de sustancia a moles. Voy a pasar de moles de la sustancia a cantidad de electrones. ¿Cómo? Con la estequiometría. Entonces vuelvo a multiplicar moles de magnesio a moles de electrones. ¿Cómo quedarían ahí los números? Chicos, ¿qué va en el numerador y qué en el denominador? En el numerador los 2 electrones, bueno, los 2 moles de electrones. Exacto, y un unito abajo. Recuerden que eso lo ven de la reacción acá. 2 de electrones por 1 de magnesio. Se me cancelan ya los moles de magnesio. Debo pasar ahora la cantidad de electrones a la carga. ¿Cuánta carga se requiere para esos 500 gramos? Entonces voy a pasar aquí moles de electrones a coulombs. ¿Cómo debería poner? ¿Dónde pongo el 96.485? ¿En el numerador o en el denominador? En el numerador. Claro, 96.485 coulombs es un mol de electrones. Ahí se cancelan los moles de electrones con los moles de electrones. Alguien que me haga el favor un momentito de decirme cuánto da hasta ahí estas multiplicaciones. Sí, 500 por 1 entre 24 por 2 entre 1 por 96.485. Profe, a mí me dio 4.020.208. 4.020.000. 208. Ay, perdón. Ajá. 208. Así. Coma 33. 33. Ok. Bueno, eso no lo voy a poner, da igual. Coulombs. ¿Alguien más que me confirme el valor? 4.420.208. Muy bien. Ya estamos en la carga. Ahora apliquemos la ley de Faraday. La ley de Faraday dice que Q es igual a I por T. Si yo meto estos valores me da 4.020.208 coulombs
es igual a 100 amperios por T. Sería dividir entre 100, me quedaría 40.202, ¿correcto? Sí, profe. 40.202, más o menos, coma 1, coma 08, para que no se pierda ahí, segundos. Si me hacen el favor y me convierten esto en horas, me lo dividen entre 3.600, porque una hora son 3.600 segundos. 11 horas, profe. Ok, aproximadamente, exacto, 11 horas con 16. ok, aproximadamente 11 horas. Vean qué interesante. Esto fue un invento ahora tiene sentido. Si yo quisiera obtener 500 gramos, o sea, medio kilo de magnesio de esta disolución, necesito obtener esa batería encendida o esa corriente encendida por 11 horas, o sea, prácticamente medio día, para que me produzca el medio kilo. ¿Ok? Ven entonces la importancia, o sea, la electrólisis no es para obtener cantidades grandes de metales, sino para que esas pequeñas cantidades que pueda sacar en un tiempo corto, las utilice yo para recubrir algún otro material, alguna otra superficie. La electrólisis también se usa a nivel, por ejemplo, del hidrógeno, del H más para producir hidrógeno. De ahí vienen las famosas celdas de hidrógeno que tanto se hablan, que se han hablado en Costa Rica para producir energía. ¿Ok? La producción de hidrógeno y luego que el hidrógeno se utilice para combustible. ¿Lo han escuchado? Pues es el H más electrón para producir hidrógeno gaseoso. Y luego ese hidrógeno yo lo agarro y lo utilizo para una fuente de energía. Pero claro, eso energéticamente también tiene ahí sus costos y ha sido todo el debate que ha tenido últimamente el país y a nivel mundial en la producción de hidrógeno como fuente de energía. ¿Preguntas con este ejercicio? Profe, Sí. una pregunta. ¿La concentración de la disolución de cloruro de magnesio tiene que ser una en específico? No necesariamente, porque lo que agarras es como lo hemos puesto, lo hemos dicho, he dicho, por ejemplo, en el ejercicio de arriba, cloruro de aluminio fundido, cloruro de magnesio fundido, es una cantidad de sal sólida, como si fuera cloruro de sodio de la mesa, pero en lugar de cloruro de sodio, cloruro de magnesio o de aluminio, y ahí la fundes, está fundida, y entonces ahí empieza la reacción. O sea, como es sólida, y te acordás que hemos hablado que los sólidos, la cantidad no afecta la concentración de un sólido. Entonces, por eso es que se mantiene así. O sea, la gracia de toda la electrólisis está en la cantidad de electrones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, otra pregunta de interés o de dudas sobre estos ejercicios? Siempre la misma historia, chicos, y no solamente a nivel del curso, a nivel práctico en la vida cotidiana industrial, esto es lo que se hace. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? Ok. En tal caso, en un momentito. Voy a detener la grabación.